A través de este devocional podemos crecer juntos y escuchar la voz de Dios. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es: ¿qué camino escoges? ¿La muerte o la vida eterna? En este devocional, mi estimado oyente, yo quiero animarte para que puedas entender plenamente lo que es Romanos 6:23. Y es esencial considerar el contexto en el que fue escrito. La epístola a los romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en la que expone la doctrina de la salvación y la gracia de Dios. En el capítulo 6, Pablo aborda el tema del pecado y de la gracia. Antes de llegar al versículo 23, Pablo argumenta que los creyentes han muerto al pecado a través de la muerte de Cristo y por ende deben vivir una vida nueva en Cristo. El pecado es cualquier acción que va en contra de la voluntad de Dios, es decir, cualquier cosa que hacemos que desobedece lo que Dios ha dicho en la Biblia y es considerado pecado. Es importante tener esto en mente, ya que nos permite entender a qué se refiere el autor de Romanos al mencionar la paga del pecado. Es decir, aunque merecemos la muerte por nuestros pecados, Dios nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Reflexionemos sobre nuestras acciones, cómo estamos viviendo en esta vida, en la guía y dirección de Dios, y si le ponemos la obediencia como un principio básico para caminar de la mano de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos caer en la tentación de pecar, ya que esto nos conducirá a la muerte espiritual y separación de Dios. Debemos hacer todo lo posible para mantenernos alejados del pecado y buscar la guía de Dios en cada paso que demos. Es vital reconocer que la Biblia es muy clara acerca del pecado y las consecuencias, nuestras consecuencias. Por ende, nuestros pecados tienen consecuencias, pero también nos muestra la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Es importante reflexionar sobre este versículo y aceptar la dádiva que Dios nos ofrece y hacer todo lo posible por mantenernos alejados de una vida pecaminosa. Mientras nos encontremos en esta tierra, siempre batallaremos con el pecado. A pesar de las sombras que el pecado puede arrojar sobre nuestra vida, siempre hay un destello de esperanza en la dádiva divina, la vida eterna en Cristo Jesús. Este regalo es tan inmenso y puro, nos invita a renacer y reconfigurar nuestras vidas en amor y gracia. Aceptemos esta oferta divina con gratitud y permitamos que su luz ilumine cada área de nuestro ser. Este versículo, conocido por su claridad y profundidad espiritual, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y el regalo de la gracia divina. La atracción hacia el pecado es una situación fatal en la que la vida de las personas, el versículo dice que la paga del pecado es muerte. Si no fuera por la gracia divina, mi estimado oyente, toda la humanidad estaría perdida y sin ninguna esperanza. Recuerda que, mi estimado oyente, que la venida de Jesús al mundo no fue ninguna casualidad. Eso era el plan de Dios perfecto para la redención. El versículo de Romanos 6:23 establece un contraste poderoso entre dos realidades: la paga del pecado y el regalo de Dios. La primera parte, porque la paga del pecado es muerte, nos recuerda que el pecado tiene consecuencias fatales y
nos lleva a la perdición. La paga implica un costo o una retribución, y en este caso se refiere a la muerte, que puede interpretarse tanto en un sentido físico como espiritual. La muerte aquí no solo se refiere a la muerte física, mi estimado oyente, sino también a la separación del hombre de Dios, que es la muerte espiritual. Por otro lado, la segunda parte del versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ofrece un contraste esperanzador. La dádiva de Dios no es algo que se pueda ganar o merecer. Es un regalo inmerecido que se recibe a través de la fe en Jesucristo. La dádiva se refiere a la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no solo se refiere a la existencia después de la muerte, sino a una relación personal y continua con Dios, que comienza en el presente y se extiende por la eternidad. Este pasaje, por lo tanto, es un reconocimiento y un recordatorio de que la gracia y el amor de Dios que Él nos ofrece, y esa salvación gratuita que podemos recibir de Él a pesar de nuestras fallas y de nuestras imperfecciones. En la época de Pablo, el concepto de pecado y su consecuencia eran reconocidos tanto por judíos como por gentiles. La cultura romana, sin embargo, estaba impregnada de una moralidad flexible e hedonista, lo que hacía que el mensaje de Pablo sobre el pecado y la muerte tuviera un impacto significativo y desafiante. La moralidad hedonista es una forma de pensar o actuar en la que el placer personal se considera el bien supremo y el criterio principal para decidir qué está bien o qué está mal. La moralidad hedonista puede verse en actitudes comunes como buscar solo lo que produce placer inmediato. Entonces puede ser la comida, las diversiones, el consumo, etcétera, etcétera. Evitar responsabilidades y sacrificio porque no nos hacen feliz. Medir la vida por lo que me gusta, más que por lo que es correcto. La Biblia enseña, mi estimado oyente, que la verdadera felicidad viene de vivir conforme a la voluntad de Dios, no solo de satisfacer los deseos personales. Por ejemplo, Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mi estimado oyente, te hago la invitación a que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y elecciones. La realidad de que la paga del pecado es muerte puede ser un llamado a la autoevaluación. Quiero hacerte esta pregunta: ¿estás viviendo en libertad, en la libertad que Cristo ofrece, o estás atrapado o atrapada en patronos de pecado que te llevan a la muerte espiritual? Este versículo también trae esperanza, mi estimado oyente, recordándonos que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios es aún más poderosa. La invitación de Dios a recibir la vida eterna es un llamado a todos, independientemente de nuestras fallas. Nos recuerda que no necesitamos cargar con el peso de nuestros pecados, de nuestros errores. En cambio, podemos acudir a Dios, quien nos ofrece un nuevo comienzo. La vida eterna en Cristo no solo es una promesa futura, sino que comienza en el presente, invitándonos a una relación transformadora y plena. Romanos 3:23 nos desafía a no solo reconocer la gravedad del pecado, sino a abrazar el regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, y a vivir en ese poder transformador todos los días de nuestra vida. Entonces, mi estimado oyente, yo te animo para que puedas compartir este mensaje, y también te invito para que nos visites en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia, por el pastor José Antonio. Se les permite mi orar. Padre, gracias, Señor, te doy, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de conocerte, Señor, y de caminar de la mano tuya, Señor.
Gracias porque aún en medio de mis debilidades, en medio de mi pecado, en medio de mi desobediencia, tú estás ahí para transformar mi vida, para renovar mi vida y para mostrarme el camino de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu gracia y